Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos un nuevo caso de cirugía de tórax y cardiovascular. Un hombre de 65 años con antecedente de hipertensión arterial no controlada llega a urgencias con dolor torácico súbito que irradia a la espalda. En el examen físico se encuentra asimetría de pulsos y presión arterial diferencial en extremidades superiores. Se realiza una angiotac confirmando una disección aórtica que compromete la aorta ascendente. ¿Cuál es el manejo más adecuado en este paciente? Entonces tenemos el tema de patología de aorta, perdón, síndrome doloroso torácico. Tenemos dos enfermedades, dos patologías que les vamos a presentar aquí, que sería el aneurisma aórtico y la disección aórtica. El aneurisma tiene como etiología, por ejemplo, a la que puede ser secundaria a degeneración medial, enfermedad del tejido conectivo, como por ejemplo el Ehlers-Danlos o la enfermedad de Marfan. ¿Ok? También existen diferentes factores de riesgo, por ejemplo, que sea un varón de sexo masculino, que de repente sea un fumador por varios años, ¿no? Es más frecuente en pacientes entre 60 y 65 años, ¿ok? Ahí se suele presentar em, principalmente las complicaciones, ¿no? Hay diferentes síntomas, como por ejemplo el dolor torácico súbito, esto cuando estamos frente a un aneurisma roto, por ejemplo. Previamente a ello puede haber incluso disfagia, disfonía, si es que hay compresión. Síntomas compresivos en realidad vendrían a ser estos obstructivos. Disfonía por la compresión del nervio laríngeo recurrente, por ejemplo, ¿no? A nivel mediastinal puede haber diferentes compresiones. Entonces también se puede presentar de repente hemoptisis. ¿Ok? El diagnóstico puede haber, por ejemplo, podemos sospecharlo con una radiografía si es que encontramos ahí un mediastino ancho y podemos ver incluso em, que hay una prominente aorta, ¿no? Entonces con eso nos puede orientar hacia la sospecha incluso o ya lo confirmamos con una tomografía. Entonces el tratamiento vendría a ser, inicialmente podría ser con fármacos, ¿no? El control de la hipertensión arterial, que también vendría a ser un factor de riesgo, que hay una hipertensión arterial no controlada. Y para algunos casos se estaría reservando ya la opción quirúrgica, ¿no? Una resección quirúrgica si es que compromete la aorta ascendente y una reparación endovascular si es que compromete la aorta descendente, ¿no? Por ejemplo. Igual esto va a ser guiado por diferentes indicaciones también a considerar. En cuanto a la disección aórtica, esta vendría a ser un desgarro de la capa interna de la aorta, ¿no? Lo cual va a ocasionar como un falso lumen, ¿no? Entonces tenemos acá la aorta que va a proseguir por acá y aquí se crea como un desgarro, ¿no? Que va aquí a formar, va a llenarse esta zona de sangre, va a ir formando progresivamente un hematoma que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿ok? Entonces va haciéndose más y más grande, incluso podría volverse, ¿ok? Entonces, esto vendría a ser la disección aórtica. Me olvidé decirles en cuanto al aneurisma que una indicación importante a considerar es si es que el aneurisma, ¿ok? Este por ejemplo es un aneurisma, donde hay vamos a ver que está ensanchado, ¿no? Se ve lumen grande, ¿no? Entonces, si es que este diámetro llegara a medir más o igual a 5,5 centímetros, esa es una indicación absoluta, así el paciente sea asintomático, de cirugía. ¿Ok? Esto es importante recordarlo. Por otro lado, entonces continuamos con la disección aórtica. ¿Ok? Disculpen esa breve interrupción. Existe etiología, puede estar relacionada con la hipertensión arterial no controlada, puede ser secundaria a un trauma o por defectos congénitos, enfermedades congénitas como el Ehlers-Danlos y la enfermedad de Marfan también. ¿Ok? A los síntomas, si es que se puede presentar como un dolor torácico súbito que se puede irradiar hacia la espalda o también se puede irradiar hacia el abdomen. ¿Ok? Importante. Puede presentarse con disnea y el hallazgo en cuanto a los pulsos, importante recordar que puede haber o hay asimetría de pulsos e incluso hay una diferencia en la toma de presiones del brazo izquierdo con el brazo derecho. Entonces hay una simetría de pulsos y una simetría en cuanto a la toma de presión, ¿ok? Ese es un dato importantísimo.
El diagnóstico se puede hacer mediante imágenes, electrocardiograma, etcétera, pero el gol estándar va a ser la angio-TAC. ¿Ok? Esto nos va a decir más o menos de qué extensión es la disección aórtica, qué porción de la aorta está comprometiendo. ¿Ok? La clasificación es importante porque esta nos va a guiar, nos va a orientar hacia el manejo. ¿Ok? Existe la clasificación de Stanford, que es la más conocida, una de las más conocidas, que puede clasificar en tipo A y tipo B. El tipo A es un daño en la aorta ascendente, ¿ok? Puede comprometer, puede comprometer la aorta descendente también, pero sí o sí debe comprometer la aorta ascendente, ¿ok? Por otro lado, el tipo B, que es un daño en la aorta transversal y o aorta descendente sin daño en la aorta ascendente, ¿ok? Esta no va a dañar la ascendente. Por otro lado, también existe la clasificación de DeBakey, que les voy a poner por aquí, que básicamente se divide en tres. Vamos a borrar esto ya. Uno, 2, 3. Ok. La tipo 1 va a comprometer tanto la aorta ascendente como la aorta descendente. Ok. Recuerden eso. La tipo 2 va a comprometer solamente la aorta ascendente y la tipo 3 solamente la aorta descendente. Entonces, podríamos decir que la Stanford tipo A incluye o engloba a la de Baki 1 y 2, mientras que Stanford tipo B va a incluir a la de Baki tipo 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera, para que lo recuerden, aquí se los dejamos. Importante para el manejo porque si es que es un tipo A, siempre va a ser el manejo quirúrgico. ¿Ok? Si es tipo B complicada, puede ser con cirugía o endoprótesis, y tipo B no complicada puede ser tratamiento médico, ¿no? Control de factores de riesgo, que deje de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero el tipo A siempre va a ser quirúrgico el manejo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a nuestra pregunta. Tenemos las diferentes opciones y recuerden que en este caso estamos hablando de una disección aórtica que compromete la aorta ascendente, entonces la respuesta sería uy, la opción C. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestro caso el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, reclamos, también pueden dejárnoslo en los comentarios o escribirnos a nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por ahora, chicos. Cuídense, hasta luego.